Bueno, falta de estic així. Quan estàvem pensant com organitzar l'acte, volíem que intervingueren persones representatives d'allò que Ignacio ha fet referència abans, i era una miqueta complicat, no? Aleshores, perquè hi ha molta gent, més de la que el Partit Popular li agradaria, que en aquest país pot representar molt bé aquestes idees d'esquerra, de País Valencià, de feminisme, d'ecologisme. I hem pensat en dues persones que per la seva trajectòria, pel seu compromís, per allò que fan al País Valencià o en les ciutats en les que viuen, podrien representar molt bé allò que ha explicat Ignacio abans, no? I aquesta idea de convocatòria ciutadana. La primera persona, que ara li donaré la paraula, és coneguda per molts de nosaltres, es diu Ramiro Reig. Jo personalment, el que més recordo de Ramir és les seves recomanacions de llibres d'economia i d'història quan hem coincidit alguna vegada en alguna llibreria, no? És un home i un company, crec que molt estimat per tots nosaltres, per el seu tarannà, per la defensa de les seves idees i per demostrar que allò que deia Bertolt Brecht és de veres, que les persones imprescindibles són aquelles que lluiten tota la vida. Ramir Reig, per a qui no el conegueu, que m'imagino que no serà pràcticament ningú d'aquesta sala, segur que va participar en la fundació, en l'organització de les primeres comissions obreres, en la llarga nit de franquisme, en la dura clandestinitat, una persona, per tant, molt compromesa amb els treballadors i les treballadores des del principi, comptabilitzant, per tant, aquest compromís polític, social i sindical amb les seues classes d'història econòmica a la Universitat de València. I, sense més, jo crec que Ramir és una persona que excel·lentment podrà representar allò que dèiem abans. Ramiro. Bueno, un pequeño intermezzo entre las grandes intervenciones que me toca a mí. Me voy a decir 4 cosas. Yo creo, primero, en lugar que un viejo sindicalista, o un viejo sin más, ¿no? Un viejo rojero, si queréis, que es más bonito, pero en fin, que un hombre ya entrado en años esté aquí, en esta convocatoria, que es una convocatoria de futuro, que es una convocatoria abierta al más allá, pues puede parecer una contradicción. Pero yo creo que no lo es, y seguramente me han invitado por esto, porque puede simbolizar, mi presencia aquí, puede simbolizar el arco que quiere representar el manifiesto. El arco de edades, veteranos, gente con experiencia, jóvenes, gente lanzada, gente que comienza, gente que tiene ganas de trabajar, arco de edades, arco de dedicaciones, sindicalistas, asociaciones de vecinos, profesores, gentes de distintas profesiones, arco de profesiones y arco de mentalidades, de sensibilidades. Yo creo que es muy importante también en el espíritu del manifiesto este arco de sensibilidades. Seguramente cuando alguien nos ha visto a Marga y a mí juntos ha dicho ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Porque, en fin, en la vieja historia de Izquierda Unida y tal, pues bueno, mi sensibilidad era distinta, reformista, derechista, tal, ¿no? La de Marga pues era radical, dura, tal. Bueno, quiero decir que es bonito y es importante de una vez nos presentemos así, ¿no? ¿Quiénes estamos bajo ese arco? Pues estamos bajo ese arco los que no nos resignamos a que las cosas estén como están. Yo creo que eso es lo importante. Lo que nos une es que no puede ser, ¿no? Lo que ha dicho en su primera intervención el orador. Bueno, esto es un desastre, el despilfarro, la inmoralidad, el paro, tal. Bueno, pues sensibilidades distintas, pero que nos une un común denominador, que no nos resignamos, que no queremos que las cosas sigan así. Bueno, segunda cosa es que construir esa alternativa unitaria es difícil y a la vez es ilusionante, las dos cosas. Yo creo que es difícil porque realmente hace unos días leía yo en El País, creo que era, bueno, donde sea, bueno, que el muro de Berlín había gente de Alemania Oriental, había gente que no había conocido la Alemania Oriental. Y claro, eso a mí me ha pasado muchas veces en las clases, que todos mis alumnos no habían conocido
el fascismo, no habían conocido la dictadura, no habían conocido la transición, no habían conocido ni siquiera la llegada de los socialistas al poder. No, quiero decir que es difícil porque, claro, la izquierda nos encontramos a veces sin palabras, ¿no? ¿Cómo le digo yo a este? ¿Cómo le hablo del comunismo? Pero si ha nacido después de la caída. ¿Cómo le hablo del fascismo? Pero si ha nacido después de que lo consiguiéramos derrocar. Entonces a veces nos encontramos sin palabras. ¿Por dónde tiramos? ¿Qué palabras usamos? Y entonces, ayer tuve el sábado, bueno, esta inspiración la he tenido muchas veces, pero el sábado volví a tener esta inspiración. Y es que las palabras se reinventan en la práctica. Yo iba a la manifestación de la pobreza, como muchos de vosotros, y me impresionó mucho ver a chavales de 18, de 16, de 17 años que iban allí todos con su jarana, con su cosa, y que de repente uno salió allí, bueno, cada día mueren tantos miles de niños. ¿Es posible cambiar esto? Y los chavales contestaban, sí, sí es posible. Volvía, cada día hay tantos atentados por bombas, no sé qué, ¿es posible cambiar esto? Y los chavales decían, sí, sí es posible. Bueno, pues yo creo que ese es el lenguaje de la izquierda. Sí es posible cambiar el mundo. No tenemos el lenguaje antiguo. A lo mejor yo le suelto un rollo a un chaval sobre el comunismo, sobre el fascismo, y me envía a hacer puñetas. Pero sí que tenemos el lenguaje de la práctica, de la acción. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás transformando? ¿Por qué estás luchando? Y ahí yo creo que sí que nos encontramos, sí que es posible. Cuando hacemos algo con otros, nos entendemos. Cuando no hacemos nada y les contamos un rollo, claro, nos entendemos. Bien, y termino diciendo que esto de refundación, yo no sé si al final se ha puesto yo le comenté a Marga que eso de refundación me sonaba un poco ya, ¿no? Siempre estamos, no sé si se ha puesto, pero bueno, es igual, se ha puesto, ¿no? Siempre estamos refundando, ¿no? Refundando la izquierda, refundando, relanzando y tal. Pero bueno, es inevitable, Es decir, es el mito de Sísifo. Pero el mito de Sísifo, aquel que subía la piedra y se le caía. Bueno, el mito de Sísifo tiene dos interpretaciones. La resignada, de bueno, oye, dejemos la piedra ya de una vez, porque se nos cae siempre. O el mito de Sísifo interpretado por Camus, Albert Camus. El destino del hombre, y yo diría el destino de la izquierda, es precisamente romper eso. Se cae la piedra, vamos a levantarla otra vez. Por lo tanto, yo creo que aunque algunos, no de aquí, pero de fuera, comentarán cínicamente, resignadamente, otra vez, refundación, ya está, lo mismo de siempre, refundar, pues es eso, hay que refundar, hay que relanzar, hay que volver a coger la piedra y subirla otra vez. Sobre todo porque tenemos una responsabilidad. Termino con esta historieta para hacerlo ameno, con una historieta de Saint-Exupéry que a mí siempre me impresiona mucho, que es que él cuenta que un amigo suyo, un piloto de aquellos de las líneas aéreas, se perdió en los Andes y entonces Mermot, creo que se llamaba el compañero suyo, y él lo cuenta en un libro y dice que el hombre cuando iba andando a través de los Andes perdido, muchas veces estaba cansado y tenía ganas de dejarlo todo a correr y morirse y bueno, ya aquí, y que lo que le movía era el pensar, me estarán buscando, yo no los puedo defraudar, yo no me puedo tumbar y que los otros me estén buscando, me estarán buscando, tengo que seguir. Bueno, yo creo que esa es la responsabilidad de la izquierda. Nos están buscando los jóvenes sin trabajo, quieren una izquierda. Nos están buscando las mujeres maltratadas, quieren una izquierda. Nos están buscando los inmigrantes sin papeles, quieren que les defendamos. Nos están buscando los que no tienen casa, quieren una izquierda. Yo creo que eso anima mucho, ¿no? Anima a volver a coger la piedra, a volver a empezar, a volver a relanzar. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para volver a empezar. Muy bien.